Hola, buenos días a todos. En 10 minutos empezará la sesión. Gracias.
Hola, buenos días a todos. Antes que nada, agradeceros vuestra presencia y participación en este webinar que vamos a hacer, el primero por parte de la Federación de Hostelería, en el cual pues, vamos a tratar de solucionar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la desescalada que se ha empezado sus fases esta semana. En un primer lugar, intervendrá Manuel Espinar, a quien ahora daré la palabra para que haga una pequeña explicación de antecedentes y la situación en la que nos encontramos. Después procederemos a realizar una explicación con los diferentes asuntos jurídicos. Luego habrá un tercer bloque en el cual explicaremos las normas higiénico-sanitarias que se tienen que cumplir en estas dos primeras fases de la desescalada, que lo hará Inés García, de Laboratorios Inca, y después finalmente habrá una intervención para explicar todas aquellas medidas financieras que se han puesto en marcha, que lo realizará Carmen Lozano, la directora financiera de la Federación, y finalmente pasaremos a una fase de preguntas y de respuestas en las cuales trataremos de dar luz a todas aquellas consultas que nos habéis ido realizando durante esta semana y todas aquellas que a través de la web estáis poniendo para tratar un poco de dilucidar todos aquellos asuntos en los que pueda existir algún tipo de duda o controversia. Pues ahora, sin más dilación, voy a dar paso a Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, para que proceda a iniciar la explicación en esta jornada. Buenos días, ha habido un fallo técnico, o sea que volvemos a empezar. Esto es el directo y, bueno, como ha dicho Rafa, es la primera vez que hacemos un webinar. Buenos días a todos, desearos a todos que estéis bien, vuestra familia, vuestros entornos. Deciros que, como todos sabéis, estamos viviendo el peor año de la historia de la hostelería. Empezamos el mes de enero con las tormentas, con la famosa Dana. Seguimos con la crisis financiera del mes de marzo con el tema de las fallas que nos provocó una grave crisis de liquidez, que prácticamente a la semana, pues el día 13 de marzo, esa mañana fría, pues pre-fallas, pues en los edificios administrativos de la Consejería de Turismo, pues tuvimos que dar todo el sector de la hostelería el paso y ser valientes de cerrar todos nuestros locales. Como sabéis, fuimos los primeros de España y al tercer día fue cuando Pedro Sánchez dio el cierre general en toda España. A partir de ahí se produce un gran calvario que empezamos con los ERTEs, con el gran caos administrativo que provocó y después la carga que provocó sobre nuestras asesorías, provocando pues, los atascos y el retraso en la presentación de los ERTEs. Después, todo el tema de las ayudas, la verdad que tanto por las plataformas del Estado, las plataformas de la Generalitat, Ayuntamiento, ha habido pues verdaderos problemas de atasco. En este momento todavía lo que son las subvenciones están por confirmar, no ha llegado el dinero, algo fundamental, como estamos demandando, fundamental para nuestro sector. Necesitamos abrir las persianas con dinero y de ahí el gran problema también con el tema de los ICOs. Más del 80% de nuestro sector todavía no ha podido recibir ningún ICO. Estamos reclamando por activa, por pasiva a nivel nacional, generar un ICO totalmente directo, microcrédito de 25.000 euros para que todo el mundo pueda levantar con dignidad la persiana y pueda empezar a pagar a sus proveedores. Tenemos también toda la línea de financiación del IVF, que también nos enfrentamos a otro problema, porque, claro, el rating que nos ofrecen para poder entrar a la financiación son ratings demasiado altos para realmente los números que tiene nuestro sector. Después, hoy saldrá publicada ya definitivamente el protocolo del ICTE. Como sabéis, os hemos informado y os hemos mandado a todos el borrador del ICTE. Va a ser la guía sanitaria para poner en marcha todos los protocolos de sanidad. Vamos a hacer plataformas a través de webinar desde la Federación para generar formación
para todos aquellos que necesiten la formación, que vamos a ser todos, absolutamente todos, todo el mundo tiene que empezar a levantar sus persianas con su personal totalmente formado. Después, ¿qué nos espera cuando levantemos las persianas? Pues vamos a tener verdaderos momentos de incertidumbre. Tenemos una demanda con un bolsillo totalmente mermado, con un menos prácticamente 40% de liquidez dentro de sus bolsillos. Las fronteras entre lo que son provincias hasta el 1 de julio no se van a abrir. El turismo internacional va a ser prácticamente residual porque van a entrar los que entren por carretera. Estamos hablando de portugueses, franceses, italianos y alemanes. El tráfico aéreo prácticamente va a ser también residual lo que se pueda activar. Ya hay algunas compañías que dicen que van a activar vuelos, pero realmente tenemos que pensar que tenemos que vivir del turismo nacional, tenemos que vivir del turismo de nuestra comunidad. Sí que hay que tener en cuenta un dato importante, que ya el año pasado, en el 2019, el 46% del turismo que provocamos dentro de la propia Comunidad Valenciana eran propios residentes de la Comunidad Valenciana. O sea que por ahí tenemos, de alguna manera, pues un halo de esperanza de que tanto el interior como la playa pues pueda tener algo de actividad. Sí que es verdad que las predicciones que tenemos en este momento son que posiblemente el turismo de interior este año se reactive algo más que otros años, porque es un turismo que en este momento pues la gente está pues demandando porque quiere espacios libres, quiere pues de alguna manera salir de lo que son las masificaciones, y se espera que todo lo que es el interior de la Comunidad Valenciana tenga un repunte importante en la cuestión del turismo. Y sin más, voy a pasarle la palabra a Rafa Ferrando, que va a empezar con todo el tema jurídico implantado en este momento. Así que luego, a última hora, pues os dedicaré unas palabras. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos otra vez, porque yo la presentación. Yo soy Rafa Ferrando, secretario general de la Federación de Hostelería, como ha dicho Manuel Espinar. En principio, yo lo que voy a hacer es una intervención que va a constar principalmente de dos partes. Una será pues un poco los antecedentes a nivel jurídico en el que nos encontramos, que yo creo que prácticamente son conocidos por todos los que estaréis escuchando esta jornada, porque muchos ya lo habéis oído y muchos lo estáis aplicando. Y luego me centraré principalmente dentro de lo que es ya la fase de la desescalada, pues en las dos cuestiones que en este momento están en vigor. Una para los restaurantes que pueden, los establecimientos de hostelería y restauración, que tienen la posibilidad de hacer, junto con las entregas a domicilio, también los pedidos en el propio establecimiento de recogida, y luego centrarme en el tema de la fase 1, que será la que vendrá la semana que viene, con el tema de las terrazas y la posibilidad de utilizarlas. En principio, y por haceros un breve resumen para no ser muy, digamos, pesado, en este momento, como ha dicho Manuel Espinar, nosotros nos encontramos en estado de alarma desde el día 14 de marzo. Sí que es verdad que la Comunidad Valenciana fuimos pioneros porque anteriormente, el viernes, el día de antes, ya se estableció una resolución por parte de la Consellería de Sanidad y de Salud Pública por la cual se declaraba la suspensión de determinadas actividades, entre las cuales se encontraban todas las que eran de ocio, hostelería y ocio y hostelería principalmente. Y luego sí que es verdad que una semana después prácticamente fue cuando se produjo la suspensión de las actividades de alojamiento a través de una orden, dándoles un plazo de 7 días que finalizó el 25 de marzo, en el cual pues, se procedía también al cierre de estas actividades. Dentro de este periodo en el que nos encontrábamos, de este primer periodo hasta que el Gobierno estableció este plan de la vuelta hacia la normalidad, pues de alguna manera lo que ha habido es una serie de reales decretos ley en los cuales pues, se han ido aprobando una serie de medidas. El más importante, el 8/2020, que es donde se estableció todo el tema, como ha dicho Manuel Espinar, de los ERTEs, que en nuestro caso las empresas del sector prácticamente son todos por fuerza mayor, porque nos obligaron la administración a tener que cerrar. Quizá en algunas otras empresas pues hayan tenido algún otro, pero casas de comidas, pero generalmente han sido por fuerza mayor. Y ya dado que el decreto lo único que permitía es la posibilidad de que los restaurantes pudieran hacer entregas de comida, en este caso a domicilio solamente, ¿no? Solamente pudieran utilizar el famoso servicio
de delivery. Ese mismo Real Decreto establece una serie de medidas, como también sabéis, los que sois autónomos o pymes, por el cual tenéis una prestación extraordinaria por cese de actividad durante todo el tiempo en el que va a estar el estado de alarma, y los trabajadores, a su vez, pues una prestación por desempleo con una serie de características especiales porque pues, no va a consumir tiempo de paro, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues luego fueron surgiendo diferentes normas en las cuales pues, se regularon aspectos como por ejemplo el tema de los contratos temporales, se habló también de la posibilidad de no hacer despidos por causas COVID y a partir de ahí también se estableció o se concretó más esa cláusula de salvaguardia de empleo que se reguló en ese Real Decreto, por el cual hasta 6 meses después de la finalización del estado de alerta se tiene que mantener una cierta proporcionalidad en la plantilla de trabajadores para seguir, para no ser penalizado con determinadas cuestiones que establecía la propia norma. A partir de ahí, lo más destacado fue otras medidas, pero de las más destacadas fue el tema de los arrendamientos, que fue algo que estuvimos desde el sector demandando continuamente, pero sin embargo, como en otros aspectos, pues al final se ha quedado en algo muy tibio, porque sí que es verdad que las dos posibilidades que existe para el tema de los arrendamientos, el tema de la moratoria, pues es prácticamente muy difícil de aplicar, porque estamos hablando de establecimientos en los cuales el propietario sea un gran tenedor y para eso pues tiene que tener 10 inmuebles o más, con lo cual no es la generalidad de nuestro sector y, por tanto, la segunda vía es tener que acudir a la vía de la negociación, que era algo que ya estaba, con lo cual tampoco introducía nada nuevo. Lo único que sí que es verdad que se permite es jugar con la fianza, en la posibilidad pues, de utilizarla para poder hacer frente a esas cuotas. Pero bueno, en fin, al final, como muchos de vosotros sabréis, porque la mayoría probablemente estéis en el segundo supuesto y no tengáis un propietario que es gran tenedor, pues veréis que no ha sido una medida que haya permitido un alivio para el sector, sino todo lo contrario, porque al final se sigue negociando. A partir de ahí, dentro de lo que es esta primera etapa, se finaliza cuando la semana pasada entramos, digamos, en lo que es la fase de desescalada que denomina el Gobierno, hacen un plan de vuelta a la normalidad, establecen una serie de fases y a partir de ahí una serie de órdenes que son las que lo regulan. En esto, que decir, antes de entrar en las fases, hay que tener claro que el paso de fases no es automático. O sea, en el plan de desescalada establece 4 fases, una fase 0, que es la que nos encontramos ahora, una fase 1, que será la siguiente, luego la 2 y la 3, todas ellas en principio con una diferencia de 15 días, pero sí que es verdad que el pase de fase de las comunidades autónomas no es automático. Quiere decir que todas las comunidades autónomas tienen siempre, antes de pasar a una fase a otra, presentar una serie de documentos, presentar una serie de informes a través de los cuales el Gobierno entienda que cumplen con una serie de parámetros que vienen establecidos en una orden de cogobernanza y, si es así, pues pasar. Parece ser que la Comunidad Valenciana en estos días anteriores ha enviado toda esa documentación al Ministerio y, si no pasa nada, probablemente entre hoy y mañana sepamos con ya algo que parece ser que va a ser así, y es que la Comunidad Valenciana estará la semana que viene en la fase 1, con lo cual pues podremos, los establecimientos que lo consideréis, disponer del espacio de terraza que se establece. A partir de ahí, pues, ¿qué es lo que se ha abierto? Se ha abierto un periodo de fases. En este momento estamos en la fase 0. La fase 0, como sabéis, es una fase en la cual se permite la posibilidad de que los establecimientos de restauración y hostelería puedan no solamente hacer pedidos, o sea, llevar pedidos a domicilio, sino también algo que hasta ahora no era posible hacer, y es el poder recibir, en este caso, a clientes para recoger esos pedidos. Obviamente esto supone que se tenga que cumplir con una serie de requisitos. En principio, el pedido tiene que ser un pedido que se realice por vía telefónica o vía en línea. Además, se tiene que fijar un horario para que se eviten aglomeraciones y, por tanto, la gente vaya a recoger los pedidos. Se tiene que disponer de un espacio habilitado y señalizado para los pedidos, donde además de hacer el intercambio, pues también se realizará el pago. Y se tiene que cumplir, obviamente, con una serie de condiciones, en este caso de distancia de seguridad. Estamos hablando de 2 metros por cliente y entre los clientes, y con marcas en el suelo indicativas para saber dónde tienen que estar recogidos los clientes. Obviamente, si solamente hay un periodo en el cual se puede recoger el pedido, ese es el único periodo en el cual el establecimiento, en esta semana, que es esta fase, y bueno, continuaría en la siguiente, pero en esta semana es donde se puede empezar a hacer, pues obviamente tiene que ir a recoger el pedido. A partir de ahí, obviamente, queda prohibido el consumo de productos en el interior del establecimiento. Sabemos que hasta la fase 2 no se permitirá la posibilidad de que los establecimientos podáis utilizar espacio limitado, obviamente, de aforo dentro de lo que es el establecimiento, con lo cual, pues hasta ese momento no se podrá hacer. Y se permite la posibilidad de que haya un reparto especial
en atención a aquellas personas que son mayores de 65 años o que tienen o que se encuentran en colectivos de vulnerabilidad. A partir de aquí, esa misma orden estableció una serie de medidas a nivel de riesgos, de prevención de riesgos, que era el tener que cumplir, una obviedad que es tener que cumplir con la normativa de prevención de riesgos que ya estaba, así como pues, con todas aquellas normas que hayan ido surgiendo en relación con el COVID-19, y también que los trabajadores deberán de contar con un equipo, en este caso, pues con un equipo de protección, con el cual que en principio dice la orden que tiene que estar compuesto como mínimo por mascarillas, con lo cual en principio se tendría que cumplir con eso y sobre todo disponer de los geles hidroalcohólicos para que puedan ser utilizados por parte, en este caso también de los clientes y por parte de los trabajadores. A partir de ahí establece unas mínimas normas a nivel de higiene, que yo simplemente voy a anunciar 2 o 3 porque para eso luego ya Inés realizará en su momento una explicación más concreta a través de este protocolo que va a ser aprobado y que ha hecho el ICTE, el Instituto de Calidad Turística Española, para de alguna manera pues concretar todos aquellos puestos mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener una serie de precauciones que la propia orden ya establece. A la entrada del establecimiento pues disponer de geles hidroalcohólicos con actividad virucida, que estén autorizados por el Ministerio de Sanidad, y a la salida hay que tener unas papeleras con tapa, pues con una bolsa de basura para también y que no se accionen de forma manual. A partir de ahí, respetar, como hemos dicho siempre, que el tiempo que tiene que estar el cliente tiene que ser el necesario para hacer, en este caso, la recogida. Y en cuanto al tema de los trabajadores, sí que es verdad que es importante porque a nivel de los trabajadores solamente se podrá atender al número de clientes en función del número de trabajadores que haya. Es decir, que si solamente disponemos de un trabajador que sea el que vaya a entregar ese pedido, pues solamente podrá entrar un cliente al establecimiento y el resto pues tendrá que quedarse fuera, entonces esperar a que pueda entrar. En el caso de que haya más de un trabajador, pues sí que es posible que se pueda atender, por ejemplo, a los 2 trabajadores, 2 clientes, pero eso sí, siempre guardando la separación correspondiente entre clientes y entre los propios clientes y el cliente con el trabajador y siempre esa mínima de los 2 metros entre ambos. A partir de ahí, la siguiente orden que salió, que es la siguiente que nosotros, si todo va bien, parece ser que entraremos, la Comunidad Valenciana será una de las comunidades autónomas que entraremos en la fase 1, que empezará el 11 de mayo, y en esta fase 1 pues, se añade un nuevo elemento, y es la posibilidad de utilizar un espacio limitado de las terrazas. Se seguirá sin poder utilizar el interior del establecimiento, que tendrá la siguiente fase, pero sí que se podrá utilizar el espacio de terraza para los establecimientos de restauración y hostelería. En principio, como ya todos habréis sabido, porque se ha comentado muchísimo y nosotros también hemos dado mucha información al respecto, los dos criterios principales son que no podrás ocupar más allá del 50% de las mesas y que entre las mesas tiene que haber una distancia de separación de 2 metros. Es lo que además se establece con carácter general a nivel de normativa. Esa distancia de 2 metros, esa que se establece, y a partir de ahí, pues sí que es verdad que la orden habla de la posibilidad de incrementar las terrazas siempre y cuando el ayuntamiento permita incrementos y autorizaciones. Nosotros hemos trasladado a diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia en este caso, pues esa, digamos, propuesta para que actualicen sus ordenanzas y que permitan la posibilidad de que, dado que va a haber una limitación en los metros de terraza y en la ocupación, pues se pueda de alguna manera suplir con ampliaciones. De hecho, con el Ayuntamiento de Valencia también estamos a nivel de grandes ayuntamientos, pues un ejemplo es el Ayuntamiento de Valencia. Sabemos que el Ayuntamiento de Gandía pues también lo ha puesto en marcha, ha aprobado también ampliaciones en las terrazas y bueno, pues un poco la tónica es intentar buscar que dentro de esa limitación que ahora tenemos pues se pueda ampliar por parte de los ayuntamientos. A partir de ahí sí que se van a permitir unas concentraciones de personas de 10 personas. También esto va en consonancia con la orden de desplazamientos que permitirá la semana que viene pues que también hayan concentraciones de personas de 10 personas y además incluso la posibilidad ya de salir del propio municipio, etcétera, está incluido. A partir de aquí esta orden sí que es un poco más precisa a nivel de las condiciones higiénico-sanitarias, que más que nada, en principio, sobre todo, tienen que ver con el tema de los elementos del mobiliario. Estamos hablando pues, de que se tendrán que limpiar y desinfectar los equipos de las terrazas, que se tiene que dar prioridad, sobre todo, a la mantelería de un solo uso, y en el caso de que no sea posible, pues se tendrá que cambiar y, por tanto, lavar adecuadamente. Deberán disponerse, como en todo, de los geles hidroalcohólicos que estén registrados y autorizados por el Ministerio. Fomentar, en la medida de lo posible, la utilización de las tarjetas de crédito y evitar, por tanto, el que
el que no se utilice el dinero en metálico, sino buscar esta fórmula para también evitar ese tipo de contactos. También el uso común de las cartas, tratar de suplirlo por elementos tecnológicos, por pizarras, por carteles, pero no utilizar, digamos, únicamente las cartas de uso común. Y luego, a partir de ahí, pues también habrá que almacenar todos aquellos elementos que puedan ser supuestos de una contaminación, como es el tema de elementos auxiliares como la cubertería, la mantelería, también el tema de evitar los servilleteros, los palilleros, las vinagreras, que son elementos que también pueden contaminar. A partir de ahí, en principio, se tiene que dar información al personal para que esté formado, como ha dicho Manuel Espinal, sobre estas circunstancias, y en principio, a partir de ahí es un poco con carácter general lo que establece esta norma. Ahora voy a dar paso a Inés García, de Laboratorios INCA, para que alguna de estas cuestiones que ella he dicho, pues las pueda ampliar, y aquellas que no, pues pueda por lo menos explicar un poco, poner algún ejemplo al respecto. Entonces, Inés, te doy la palabra. Hola, buenos días. Desde el Departamento de Higiene Alimentaria y Inca Laboratorios de la Federación de Hostelería, vamos a facilitaros la adopción de todas las medidas de control frente al COVID que se requieren de forma obligatoria en el protocolo que se publica hoy o próximamente de medidas higiénico-sanitarias para implantar en la instalación, para los trabajadores, medidas de apoyo también para los clientes y para todo el personal que pueda acceder a las instalaciones. Desde el Departamento de Higiene y Inca Laboratorios os quiero apoyar mediante asesoramiento vía email o vía telefónica y mediante también cursos de formación que vamos a empezar a impartir mediante webinar. Entonces, ya os podéis poner en contacto porque para consultar los asociados y los no asociados, que tengáis también interés, porque la formación se exige, es obligatoria y tiene que estar acreditada. Tiene que hacerse un cuestionario y se os emitirá también un certificado de formación en las prácticas correctas higiénico-sanitarias, frente al COVID. Sanidad va a exigirlo y también de cara al cliente va a dar una confianza, una seguridad y más transparencia en el servicio. Entonces, esta formación, los puntos que se exigen que impartan son medidas de higiene y prevención de riesgos para evitar contagios. Aquí entraría la colocación de las EPIs y utilización correcta, que ahora voy a mencionar después con el resumen del protocolo que os tengo preparado. Entonces, correcta utilización de los EPIs, medidas de protección que serían las mascarillas y los guantes. Una correcta implantación de un plan de limpieza y desinfección. Hay unos métodos específicos que nos aseguran que disminuimos el riesgo de la supervivencia del virus en las superficies de trabajo. Es una ampliación de lo que son los planes de higiene y requisitos y prerequisitos de higiene y el sistema PPCC. Las empresas que lo tengan implantado tienen que realizar una adaptación para tomar medidas más exigentes de cara a la reapertura. Y las empresas que todavía no lo tengan implantado
voy a comentaros un poco lo que sí tendréis que obligatoriamente tener implantado, que es esta formación de manipuladores, unos procedimientos específicos de limpieza y desinfección y una guía de correctas prácticas, que nos va a decir qué normas hay que cumplir en la recepción de pedidos, en el almacenamiento, en la cocina y en el servicio. Pondremos a vuestra disposición también una cartelería con medidas de clientes, proveedores y trabajadores que habrá que cumplir. Paso a mencionaros las medidas obligatorias que van a entrar en vigor de acuerdo al protocolo, al manual o la guía del ICDE. Bueno, en cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección, es muy importante seleccionar los productos de desinfección que utilizamos. Podemos utilizar los detergentes utilizados habitualmente, pero en cuanto a desinfectantes, Sanidad ha elaborado una guía con los que son aptos para destruir, inhibir o inactivar el COVID-19. Sabéis que es un coronavirus. Entonces, no es lo mismo un desinfectante que elimina las bacterias, que estamos utilizando hasta ahora, como la Listeria y Salmonella, a un desinfectante que además nos va a eliminar o inactivar el virus. Entonces, en el listado de productos que se pueden utilizar por Sanidad, principalmente está la lejía alimentaria, el hipoclorito sódico, que sabéis que es el principio activo de la lejía, los amonios cuaternarios y el alcohol, los geles hidroalcohólicos. Con lo que tendremos que disponer de geles hidroalcohólicos, desinfectantes aptos para el virus. Es obligatorio que tengamos la ficha técnica, hay que solicitarla a los proveedores del desinfectante. En la ficha técnica tiene que indicar que es activo frente a listeria, un listericida, y también, en este caso, que tiene actividad virucida. Y con esto cumpliremos la exigencia de Sanidad. Vale. Cualquier consulta particular os atenderemos ahora en el chat o posteriormente vía email o telefónica. Bueno, en el plan de limpieza, hasta el momento, estamos incluyendo solo las superficies alimentarias. En este caso, el alimento es un mero transmisor. Digamos que es como una superficie, que si se contamina puede transmitirlo. En el alimento, las medidas que ya tenemos higiénicas lo destruirían. Os voy a recordar que el alimento cocinado tiene que superar los 65 grados, en este caso el virus se inactiva a los 60. Vale. Y recordaros también que las vegetales y las frutas hay que desinfectarlas. El procedimiento habitual es en 1 litro de agua unas 10 gotas de lejía. Esto hay que atender a la ficha técnica. Sumergir las verduras y las frutas 10 minutos y tendremos inactivado también el virus a nivel alimentario. Vale. Entonces, en el procedimiento y el plan de limpieza y desinfección tenemos que incluir, aparte de las superficies alimentarias, las no alimentarias. Todo lo que se toque con la mano. Tenemos que hacer un listado de todo lo que tenemos en la instalación que se vaya a tocar con la mano. Ejemplo, pomos, puertas, ventanas, sillas, mesas, grifos, manivelas, datáfonos, bolígrafos, material auxiliar, y incluido también el suelo de la terraza. Tenemos que incluirlo en el procedimiento. Vale. Tenemos que aumentar las frecuencias de desinfección. Siempre tiene que haber una al principio de la jornada y luego, si hay 2 turnos, tiene que haber otra posterior. En cuanto a la desinfección previa a la apertura, el lunes, podemos realizarla nosotros, pero tendríamos que elaborar un protocolo. ¿Qué limpiamos? ¿Con qué lo limpiamos? Con las fichas técnicas de los productos de limpieza. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, sí es recomendable, aunque no es obligatorio, recurrir a una empresa externa de desinfección. Generalmente Sanidad pide que la desinfección se realice con productos desinfectantes. Cuanto más mejor, por lo tanto, una desinfección con ozono, con radiación ultravioleta, es efectiva, pero no es obligatoria.
Entonces, esta empresa externa que nos realice la desinfección preapertura tendrá que emitirnos un certificado donde ponga los datos de esa empresa, qué procedimiento ha seguido y los productos que ha utilizado. Con esto tendríamos cubierto el primer paso. Y posteriormente, al empezar la jornada y entre turnos, tendríamos que proceder a la desinfección. Tenemos también que desinfectar la vajilla y la cubertería a más de 60 grados. En higiene alimentaria se pide que sea a más de 80 grados. Aquí, frente al COVID también, pero para establecimientos que tengan lavavajillas que no sean industriales, túneles de lavado, a más de 60 se destruiría también el COVID. Vale. Tenemos que desinfectar también los utensilios de desinfección, mochos, bayetas, recogedores, diariamente o cuando sea necesario. Tendríamos la vajilla aislada, los utensilios de desinfección y limpieza aislados y los productos aptos. Vale. Entonces, la desinfección de mesas y sillas de terraza tiene que realizarse entre cada cliente y todo lo que haya en esa mesa tiene que poder desinfectarse, con lo que objetos ornamentales, jarrones, etcétera, no se deben utilizar. Entonces, con la desinfección puede ser rápida. Entre cliente y cliente podemos aplicar el desinfectante en spray, dejarlo unos minutos y luego, si es preciso, secarlo con papel desechable. Desde ahora queda prohibido el uso de trapos y bayetas que no sean desechables. Tenemos que tener el gel desinfectante, el papel desechable y una papelera de accionamiento no manual, que se abra de pedal, ¿vale? Siempre con una bolsa dentro. Este trío tenemos que tenerlo a la entrada de la instalación, en los aseos, en la zona de recepción de pedidos, cocina y sala. Nos exige la legislación. Vale. Y aparte de las mesas y sillas de terraza, que hay que desinfectarlas entre cliente y cliente, los pomos, datáfonos, si es una persona en datáfonos, la caja o bolígrafos, cualquier utensilio, si es una única persona la que lo utiliza, puede proceder a su desinfección 3 veces al día. Si cambia de mano, cada vez que cambia de mano, hay que proceder a esa desinfección. Insisto que no vamos a perder tanto tiempo, es un spray, dejarlo unos segundos y si sobra, bueno, si queda residuo desinfectante, secarlo con un papel desechable. En el tema de los servicios, de los aseos, también hay que desinfectarlos en cada uso. Un cliente por aseo, a no ser que vayan acompañados, es un tema también dependiente. Y siempre hay que desinfectarlo en cada uso. Tener también allí la papelera con la bolsa y que no sea de accionamiento con la mano. Incidir también en los medios de transporte. Hay que desinfectar los medios de transporte. Tanto si tenemos transporte propio, las cajas del camión interiores y el exterior, como si utilizamos neveras portátiles, bolsas isotermas, taxis de transporte. Todo esto hay que desinfectarlo en cada uso. Con el spray, 10 minutos de contacto y enjuague. Voy a comentaros estudios que se están realizando sobre tiempo de permanencia del virus en determinadas superficies. Está estudiado que como mínimo en el acero inoxidable y en el plástico, que son los elementos que más utilizamos, mínimo puede permanecer 3 días. En la ropa, 2 días, depende del textil. En el vidrio también 2 días. En el papel puede permanecer mediodía, unas 5 horas. En el cobre, que es el material que menos permanece, puede estar 4 horas. Es uno de los materiales que más se recomienda porque la permanencia del virus es mínima, el material de cobre. Vale.
Y luego en aerosoles pueden estar unas 4 horas. Esto sigue en estudio, verificando el tiempo de permanencia. Bien. Es importante a nivel de equipos que tengamos que incorporar, sí es muy recomendable disponer de unas alfombrillas desinfectantes. Las alfombrillas que pisaremos con el desinfectante para desinfectar las suelas y luego pasaremos a un textil que se desinfectará posteriormente para secarnos las suelas. El virus en la humedad aumenta su poder virulento. Recomendaros también la ventilación periódica de toda la instalación. En ambientes densos y oscuros el virus se multiplica y permanece mucho más tiempo. Entonces tiene que estar muy ventilada la instalación y la ropa que se pueda exponer al sol pues es conveniente también. En cuanto a desinfección, bueno, espero consultas vía chat y si no, asesoramiento directo, telefónico o email. Bien. En cuanto a la formación de manipuladores, os voy a comentar un poco la exigencia de utilizar mascarillas. Vale. Las mascarillas quirúrgicas, que son las de papel, azules o verdes, o blancas también, bueno, protegen para no contaminar a la persona que la lleva, ¿vale? Entonces, si en una cocina o en la zona de barra todo el personal lleva su mascarilla, exacto. Si en cocina o en barra el personal está a una distancia de 2 metros, no es necesario que utilicen mascarilla. Solo si la distancia va a ser menor. En la zona de barra lo mismo. De cara al cliente, sí es recomendable utilizar las mascarillas de alta seguridad, FFP2, porque protegen de contagio para afuera y contagio para adentro. Había traído un modelo de, ¿la veis? Sí, de mascarilla de seguridad, os pondrá FFP2 o NK95, que es también una norma de seguridad. Entonces, indicaros que jamás hay que tocarla de forma externa. La cogeremos por la zona de las asas, simplemente lo abriremos y nos la pondremos, colocando y ajustando un poco el ganchito. ¿Vale? No hay que tocar la mascarilla porque procederíamos a contaminarla. Y la forma de quitarla es por aquí, por las, Está desplegable con lo que la plegaríamos. Pues más en la formación que realicemos, pues lo explicaremos más detalladamente. En cuanto a manipulación, hay que tener, bueno, como comentaba, el gel hidroalcohólico, el papel desechable y el cubo con pedal en aseos y vestuarios, en la entrada del establecimiento, en la cocina y en la zona de barra. Entonces, y los manipuladores, los trabajadores tienen que ponerse el uniforme de trabajo, en el aseo o vestuario. Tienen que llegar de casa con la ropa de calle. Y en la empresa tenéis que tener o bien taquillas, o bien un portatrajes, o bien una bolsa de plástico, de acuerdo al volumen también del establecimiento. Entonces, de forma que quede aislado. ¿Vale? Se debe cambiar en el trabajo y con el uniforme no debe salir y entrar, exceptuando ahora que estamos con el servicio de terraza solamente. El calzado se desinfectaría en las alfombrillas. ¿Vale? Entonces, la desinfección de la ropa de trabajo es obligatorio que supere los 60 grados para inactivar el virus. Si la empresa desinfecta la ropa de los trabajadores, tiene que garantizar que en las lavadoras o en los equipos se superan los 60 grados. Si se contrata una lavandería o empresa externa, nos tiene que justificar también que alcanza esa temperatura de 60 a 90. Y si es el propio trabajador el que se lleva a su casa el uniforme y lo lava, nos debería asegurar que es a más de 60 grados. Nos debería firmar un documento donde se le indican las instrucciones de trabajo y él debe firmar como que se compromete a realizarlo. ¿Vale? El uso de cartas, como decía Rafa, las cartas hay que tener un poco de lógica. No las puede tocar un cliente y luego tocarla a otro.
Entonces, las cartas tienen que ser o bien digitales, o bien cantarla el personal de sala, o bien un papel donde tengamos la carta que luego se destruye. O una carta plastificada que se puede desinfectar. ¿Vale? Estos 3 puntos son los que se pueden tener. Vale. En la mantelería también tiene que ser desechable, no tiene que haber ningún adorno. Todas las vinagreras, aceiteras, servilletas, todo debe ser unidosis, de uso individual. No se puede tener un servilletero y no se puede tener ningún recipiente que no se pueda desinfectar. A la hora de cobrar, que es otra duda, se tendrán bandejitas desechables o desinfectables de plástico. No se tocará el dinero, se cobrará en la caja y posteriormente, cuando se lleve dentro, se desinfectará esta caja para el uso posterior, para el siguiente cliente. Si hay solo una persona que maneja el dinero, en el caso de que el cliente no pueda pagar con tarjeta, es ideal que sea una misma persona. Entonces, si va a tocar el dinero después, el gel hidroalcohólico, 30-40 segundos y ya tendríamos libre de virus. Vale. En el caso de los trabajadores, igual que de los clientes, la entrada tiene que ser escalonada. Igual que al cliente, vamos a decirle que se espere para poder sentarse. El trabajador debe entrar de forma escalonada al establecimiento y estar también de forma escalonada en los aseos y vestuarios, a 2 metros. Si es pequeño, entrarán de uno en uno, y si es más grande, manteniendo la distancia de 2 metros. Si es posible, también se separa el personal de sala y de cocina, y si hay 2 turnos, es recomendable dejar un espacio entre turno y turno para que no se cruce el personal. Son medidas de prevención. Alguna medida más de prevención en las fases de elaboración. Como decía, hay que revisar la guía de correctas prácticas de higiene. Tenemos la alimentaria, pero ahora estamos luchando contra un virus que tiene otros mecanismos de resistencia. Entonces, en la fase de recepción de pedidos, si tenemos un proveedor que nos trae la mercancía, el repartidor jamás debe entrar en la instalación, debe estar fuera. Tenemos que tener señalizado con un cartel zona de recepción de pedidos. Llegará y los embalajes no pueden estar en la instalación. Hay que desembalarlo y posteriormente desinfectar los envases y luego almacenarlos en las cámaras. Si no se puede desinfectar porque es producto fresco, lo envolveremos en un contenedor o en una bolsa nuestra que sabremos que está desinfectada. Si somos nosotros los que vamos a comprar, tenemos que tener desinfectado el transporte, las neveras isotermas o las bolsas isotermas. También. Y también es importante solicitar al proveedor que nos trae la mercancía cuál es el plan de contingencia que tiene frente al COVID, qué medidas está tomando. Que también nos lo va a pedir Sanidad. En zona de barra o en el tema de buffet está prohibido el autoservicio. No se pueden, que era otra pregunta también que nos habíais hecho, poner entrantes para compartir. Tiene que ser emplatados, igual que en buffet, tienen que estar emplatados o en raciones. Todo alimento expuesto debe estar protegido por una vitrina, por doble motivo, por higiene alimentaria y por prevención también frente al COVID. No puede haber nada expuesto, tiene que estar todo cubierto por una vitrina y los buffets también, tapados con vitrina o con tapa. En el tema de acotamiento de terraza, aunque también lo ha comentado Rafa, cuanto más mejor, pero con poner unas marcas en el suelo, indicando los 2 metros, algunos señalizadores, es suficiente. Si queremos poner paneles, si queremos poner otro tipo de equipos, fenomenal, pero no es obligatorio. Bueno, os he hecho un resumen cortito, tampoco me quiero extender, de los protocolos de higiénicos sanitarios y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, asesoramiento personalizado y os iremos informando de los cursos también de formación. Vale.
Voy a dar paso a Carmen, del Departamento Financiero. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues soy Carmen Lozano, ya lo he comentado, la directora financiera de Federación. Os voy a comentar brevemente un poco las líneas de financiación. Un poco esto, como ya lamentablemente esto está durando mucho, llevamos 2 meses, y entonces la mayoría ya está buscando, tiene casi resueltas los problemas financieros. Pero es cierto que hay mucha gente que sigue diciéndonos que no se ve cubierta por las alternativas que tenemos. En principio, tenemos la línea de financiación tradicional, que es a través del banco. Nosotros, en concreto, siempre que nos habéis solicitado un poco ayuda en esto, os redirigimos hacia Caixa Popular, que es uno de nuestros bancos colaboradores, el principal. Claro, esto que supone que cada uno se dirige directamente a su banco y en base a lo que es su balance, su cuenta de explotación, el banco le puede dar la financiación solicitada. Cuando no conseguimos a nivel particular esta financiación, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues tenemos el préstamo bancario con aval del ICO. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial. Se han salido una serie, os hemos ido informando, ¿no?, de estos productos. El ICO lo que hace es avalar entre un 60 y un 80% de la operación. Y con ello, el banco, con sus propias condiciones, te da la operación. ¿Qué ocurre? Que también nos habéis comentado pues eso, que la dificultad de que se conceda ese ICO, e incluso estando concedido el abono de las cantidades, parece ser que ahora ya están empezando a pagar. Esto depende de fondos del Ministerio. Y luego hay una tercera opción, que son préstamos, estas de aquí, de la Generalitat. Préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas con aval de la Sociedad de Garantías Recíprocas, de la SGR. Perdonad, no os he dicho que lo del ICO se pide directamente en www.ico.es y lo de la SGR, esta tercera vía, a través de SGR, Afin SGR. Aquí hay una nueva figura, ha salido ayer, antes de ayer, el día 6 de mayo. Me han comentado esta misma mañana que todavía no está operativa, pero sí estará a partir de la semana que viene, y es un préstamo subordinado. Está pensado precisamente pues eso, para todas estas situaciones en las que por la situación de nuestro balance no se está consiguiendo las otras alternativas de financiación. Esto consiste en un producto, es un mix, lleva un 65% de préstamo del Instituto Valenciano y requiere un 35% de crédito privado, ¿vale?, del banco. Pero una de las ventajas, además de otros temas, es que esto forma parte, este tipo de préstamo subordinado, forma parte de los recursos propios de la entidad, ¿vale? Con lo cual refuerza de alguna manera vuestra estructura de balance. Mañana, probablemente, o esta tarde, no sé, os mandaremos un poco el resumen de las condiciones de esta última figura, porque es lo más novedoso que podemos deciros en este momento. Y simplemente otra cosa, como se ha hablado del servicio a domicilio, Caixa Popular me recordaba una figura que han puesto en marcha, que es el servicio PayGold, que es una pasarela de pagos, de forma que desde el establecimiento, cuando el cliente hace el pedido, se le manda un link al correo electrónico del cliente, él paga desde su casa y no tiene que intervenir el dinero ni la tarjeta en ningún momento, que eso puede ser interesante en este momento. Y bueno, yo sé que hablo muy deprisa, le paso la palabra al siguiente, a Rafa en este caso. Bueno, pues muchas gracias tanto a Inés como a Carmen por sus intervenciones en los dos puntos que han explicado.
La verdad es que ahora, en este último punto, pues lo que queríamos hacer es tratar de contestar a aquellas preguntas que nos habéis ido realizando. La verdad es que son muchas. Hemos intentado agruparlas en diferentes bloques para tratar un poco pues, de dar una respuesta común a todas aquellas que nos habéis hecho. No obstante, como sabéis, en el momento en que os mandamos la información, os trasladamos un correo electrónico que era prensa@fehv.es para que nos trasladaseis estas preguntas. Si hay alguna de las cuales pues, no se responde en este bloque de preguntas, pues sí que os agradeceríamos que nos las pudierais enviar y ya pues en función de si son de tipo financiero, de tipo más jurídico, de tipo más higiénico-sanitario, pues ya daríamos respuesta a cada una de las personas que hemos intervenido. En principio, por lo que es la parte jurídica, que es la que voy a hacer yo, y luego pasar a mi compañera Inés a la parte más de higiénico-sanitaria, sobre todo la gran cantidad de preguntas las hemos agrupado dentro de lo que son los ERTES, porque bueno, muchos habéis ido preguntando el tema de bueno, ¿y qué hago yo ahora con los trabajadores si quiero tanto prestar el servicio de entrega a domicilio, en este caso de entrega en el propio establecimiento, que se permite ya esta semana, o la semana que viene cuando abre y tenga la terraza, que necesito algún trabajador para ello? La verdad es que si hay un sistema para flexibilizar, qué es lo que se puede hacer. En principio, y hasta hoy, no hay ningún sistema más allá de que aquellos que quieran o que necesiten un trabajador lo tengan que rescatar del ERTE, comunicándolo pues, a través del SEPE y de la Dirección General de Trabajo, a través de unos modelos que además ha establecido el propio SEPE, el propio Servicio Estatal de Empleo. Y eso sí, el trabajador se saca con las mismas condiciones, recupera en este caso con las mismas condiciones que se encontraba antes de haberse hecho el ERTE. Es decir, si tiene jornada continua, pues tendrá jornada completa o la que le corresponda. No hay en este momento ningún mecanismo, a fecha de ahora, ningún mecanismo que permita la posibilidad de decir, pues quiero rescatar a un trabajador, pero en vez de hacer la jornada completa lo quiero hacer la jornada parcial, o solamente quiero que venga 2 días. No hay ningún sistema actual. Es decir, en este momento, las herramientas que permite la normativa con los ERTE de fuerza mayor es o los sacas a todos o sacas a alguno, o uno o a varios, pero tiene que ser con las condiciones en las cuales prestaba el servicio antes de haberse decretado la fuerza mayor. Otra cosa es que después la empresa, pues lo que quiera hacer no sea mantener este ERTE, sino decir, yo ahora lo que quiero es uno por causas pues, organizativas, económicas, productivas, y entonces ya tendrá que seguir pues, su procedimiento, solicitarlo y cumplir, digamos, con todos los plazos. Pero si lo que se quiere de alguna manera es rescatar a trabajadores que están en el ERTE en fuerza mayor, en este momento no tenemos ningún mecanismo de flexibilidad, más allá de que sí que es lo que se puede hacer es, comunicándolo, rescatar al trabajador con todas sus condiciones. Lo decimos porque es una pregunta que nos habéis hecho bastantes de vosotros y un poco por dejarlo claro. Sí que es verdad que desde la Federación, también a través de la Federación Nacional, a través de la COE, se está intentando que se establezca un protocolo por el cual, dentro de esta fase de desescalada, y dado que determinados sectores como el nuestro va a estar muy limitado, tanto en aforos como en la posibilidad de utilizar las terrazas, etcétera, pues sí que se permita un instrumento que de alguna manera flexibilice la posibilidad de que los ERTES y, por tanto, que una empresa pudiese coger y decir, yo lo que quiero es rescatar a un trabajador, pero a media jornada, porque en este momento con mis 50% de terraza, pues no la voy a necesitar probablemente todo el día, o solo lo voy a necesitar en determinados momentos del día, o quizá necesito solamente uno, pero a media jornada. Entonces, esa flexibilidad que en este momento no existe, se ha demandado desde la Federación, se ha hecho también a través de la COE. Hoy hay Consejo de Ministros por parte del Gobierno. En principio, este tema está encima de la mesa, como ha estado en anteriores, pero bueno, no sabemos si al final se va a llegar a algún tipo de conclusión o de resolución o se va a adoptar algún tipo de cambio al respecto. Por eso decimos que a fecha de hoy está así, quizá a lo mejor mañana, pues si hoy el Consejo de Ministros no adopta alguna decisión al respecto, pues saldrá publicado en el boletín. Nosotros, como hemos hecho hasta ahora, os enviaremos el boletín correspondiente para explicaroslo, además de incluso poner la información, como hemos hecho hasta todo este momento, en nuestra web para que cualquier empresario pueda consultarlo. Eso en el tema de los ERTES, que de momento no hay ninguna posibilidad. Habéis hecho alguna pregunta de ¿puedo sacar a alguien unas horas y devolverlo? Estaríamos lo mismo, es decir, al final estamos hablando de que todo aquel que quiera recuperar un trabajador lo tiene que hacer en estas condiciones, y sabemos además que estas condiciones lo que supone es que el trabajador pierda la prestación por desempleo porque va a salir a cobrar el salario que tendrá que pagar la empresa, y la empresa va a tener otra vez que
cotizar por él. Es decir, no es que se permita la posibilidad, esa exención que ahora mismo hay de cotización, pues para ese trabajador no existiría. Eso principalmente en cuanto al tema de los ERTEs. En cuanto al tema de las terrazas, que es lo que va a entrar en vigor esta semana, habéis hecho algunas preguntas, sobre todo con el tema del porcentaje, algunas dudas. Una que se ha repetido mucho y bastante es cómo calculo yo el 50% de la terraza si a lo mejor mi ayuntamiento en mi permiso no me establece las terrazas, por ejemplo, el número de mesas. Por ejemplo, en el caso de Valencia, excepto aquellos que todavía no se os haya hecho la adaptación de la terraza, los antiguos los que tenéis licencia activa sí que ponen el número de terrazas, el número de mesas, con lo cual ahí es el cálculo. 50%, pues si tenéis 4, tendréis 2. Sí que es verdad que los nuevos permisos, en este caso, van por metros cuadrados y ahí sí que, de alguna manera, pues no se establece el número de mesas. Pero sí que es verdad que como la orden establece un segundo criterio, que es hay que cumplir junto con el 50%, y es que siempre se tiene que respetar una distancia de 2 metros, pues al final estaríamos en que cabrán aquellas mesas que cumplan con lo que es esta distancia de 2 metros. A partir de ahí, que tiene que haber entre ellas. Habéis hecho alguna pregunta también relacionada con dónde se pueden dejar estas mesas, si se tienen que poner en la vía pública. En principio en la vía pública no se puede poner nada, con lo cual aquellas mesas que no utilicéis pues deberán de estar en el interior del establecimiento, que además, como en esta primera fase no se va a poder utilizar, y si se puede utilizar será a partir de la siguiente, que será dentro de 2 semanas, pues en principio podrán estar dentro de la mesa. También habéis hecho alguna pregunta con respecto a qué ocurre en aquellos casos en los cuales las mesas están ocupadas por 10 personas que serán permitidas a partir de la semana que viene. ¿Tienen que mantener entre ellos la distancia de seguridad? La norma dice que sí, lo cual, pues hombre, por sentido común hace pensar que va a ser complicado, porque 10 personas en una mesa, independientemente de que tengan que estar uno al lado del otro, los 2 metros pues, obviamente no lo van a cumplir, pero 1 metro, que es, digamos, por lo menos lo mínimo que se exige, pues sí que lo pueden cumplir. También hay que pensar que normalmente estas personas, cuando se sientan en estas mesas, es porque tienen ya juntas todas ellas, y como la semana que viene sí que se permitirá el desplazamiento de personas y las concentraciones a partir de 10 personas, pues en principio entrarían dentro de lo que es la normativa y, por tanto, pues bueno, podrían estar. Sí que es verdad que los 2 metros obviamente va a ser difícil, pero por lo menos el metro de distancia sí que lo podrán cumplir. A partir de ahí, ¿habéis hecho alguna pregunta también? Si sabíamos o teníamos conocimiento de cuál podía ser el porcentaje de aforo que iban a tener en el interior los establecimientos. La verdad es que en este momento todavía no ha salido nada. Sí que es verdad que en la fase en el documento del plan de desescalada del gobierno sí que se establece que la segunda fase conllevará que los establecimientos tengan un aforo dentro del interior que será limitado, pero no hay ningún porcentaje. Se habla de un 30, de un 50, pero de momento no hay ningún porcentaje que se haya estipulado. Y a partir de ahí luego habéis hecho algunas otras consultas, principalmente en relación con banquetes y eventos. En principio estáis preguntando igual con el tema de si las mesas pueden tener un número mínimo de personas, si tiene que ser más de 10. En este momento, si las personas mayores pueden estar en la misma mesa que el resto de personas, cómo va de alguna manera a funcionar el tema de los banquetes. La verdad es que en este momento, como estamos hablando de que todos ellos son consultas que se refieren a la utilización del espacio interior, pues en el momento en el cual salga la normativa que regule esa fase 2, que será la que establecerá qué metros, o sea, qué aforos se va a poder utilizar en el interior de los establecimientos y las condiciones en las que se va a hacer, pues podremos dar respuesta a esa pregunta porque de momento pues no tenemos más respuesta. Y a partir de ahí creo que habéis hecho también alguna pregunta con el tema de los aseos, creo que también Inés lo ha comentado. En principio los cuartos de baño se pueden utilizar, tienen que ser individuales y aunque la norma dice que como mínimo se tienen que limpiar 6 veces al día, obviamente lo recomendado y lo que se debería hacer es que cada vez que se utilice se limpie, principalmente porque eso da más seguridad también de cara al cliente y porque de alguna manera pues es mucho mejor a nivel. Y a partir de ahí he intentado resumir un poco las consultas que habéis hecho a nivel más de laboral, más tema también de terrazas, y yo ahora voy a dar la palabra a Inés para que responda a algunas consultas que se han hecho más a nivel higiénico, aunque creo que muchas de ellas las ha dicho ya, pero bueno, yo creo que este tipo de cuestiones, y dado que estamos en algo que es novedoso, creo que es bueno que se repita muchas veces porque así será una fórmula para que todos se nos quede bien grabado en la mente. Pues voy a dar la palabra a Inés.
Ahora sí me veis. Vale. Bueno, la pregunta era, ¿qué medidas de seguridad son las obligatorias en sala y cocina? Entonces, bueno, aparte de los procedimientos de limpieza y desinfección que tenéis que tener, el gel hidroalcohólico, el papel desechable y el cubo de accionamiento no manual con la bolsa, las medidas de seguridad es la distancia entre trabajadores. Tiene que ser de 2 metros, entonces, si no pueden estar a esta distancia, deben utilizar mascarillas como método de protección. La entrada debe ser escalonada y la presencia en cocina del personal de sala pues no se debe recomendar. Y principalmente la limpieza y desinfección antes de empezar a trabajar. Bien. ¿Qué EPIs deben usar los trabajadores? Recordaros que si no podéis mantener la distancia de 2 metros entre trabajadores, habrá que utilizar en cocina las mascarillas quirúrgicas y de cara al cliente las mascarillas de seguridad. No lo he comentado antes, pero las mascarillas de seguridad FFP2 se pueden sustituir por pantallas faciales, o mascarillas de seguridad o pantallas faciales, que tienen la misma utilidad frente a la prevención del COVID, ya que es por gotículas, entonces la pantalla nos protegería también completamente. Las cartas de un solo uso, sí, además es recomendable que sean de un solo uso y se eliminen, o si no que sean de plastificadas que se puedan desinfectar. Aperitivos o entrantes, siempre de manera individual, nunca compartido. El tema, bueno, de castillos hinchables y el tema de eventos, de momento los castillos hinchables no están permitidos. Eso no está permitido de momento. Entonces vamos a esperar a la fase 2, que, bueno, entre que llegamos a la fase 2 también habrá más normativa y habrá más medidas de seguridad. Vale, los cuartos de baño cerrados, lo que sí es que hay que ventilarlos muy periódicamente. Ya también lo ha comentado ya Rafa esta consulta. Es necesaria una empresa de desinfección. No es obligatorio. Es recomendable en la reapertura del establecimiento, lleva un tiempo cerrado, y también nos va a ahorrar el trabajo de documentar todo un procedimiento de desinfección de reapertura. Entonces, obligatorio no, recomendable sí. De desinfección con pulverización, de desinfectantes líquidos, lo que no es obligatorio, eso ya cuanto más mejor, decía antes, la radiación ultravioleta, que también destruye el COVID, o ozono. Vale. Medidas extra de higiene en las cocinas, os acabo de comentar también. Para adaptar un poco a cada establecimiento, os espero consultas particulares de cada uno. Y taquillas sí, pero también podemos utilizar portatrajes o podemos utilizar bolsas de plástico. Hay una pregunta de banquetes y eventos que evidentemente no se pueden realizar todavía. Entonces, bueno, ya veremos cuando llegue el momento esto. Solo que para visitas, a partir del próximo día 11, para concertar citas con clientes en espacios para eventos, sí se permite, porque se permiten las concentraciones. Entonces, si cada uno va en su coche con mascarilla a distancia de 2 metros, pueden ir a visitar y hacer una entrevista en el sitio del evento. Bueno, muchas gracias. Doy paso a Manuel. Bueno, en primer lugar, pues darle las gracias a nuestros técnicos por la explicación que nos han dado, tanto a Carmen como a Inés, como a Rafa. Con el tema de los ERTE que estaba comentando Rafa, comentar que la última noticia que tenemos es que el Gobierno está negociando hoy, junto con la COE, pues de alguna manera prorrogar los ERTE hasta finales de junio. No sabemos en qué forma, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que esa prolongación debería ser automática hasta junio. Y después deberíamos también saber cómo, si se va a llevar a cabo la exoneración de la cláusula del mantenimiento de los trabajadores durante los 6 meses, porque para nosotros sería fundamental para la viabilidad de nuestros negocios. Sabemos que nos vamos a enfrentar a momentos duros, a momentos complicados, a momentos de facturación baja. Y eso va a ser un clavo, porque si el Gobierno nos hace devolver todo el dinero que nos ha dado a través de los ERTE, sería la ruina total para muchos negocios.
Después, con el tema de sanidad, hacer un inciso a lo que ha comentado Inés, tener en cuenta que realmente todo el protocolo del COVID-19 es un preámbulo de la APCCC. El APPCC va a ser obligatorio a partir del 1 de enero del 2021, lo cual significa que es importante que a partir de este momento todos empecemos a insertar dentro de nuestros establecimientos los protocolos de APPCC. Nosotros vamos a hacer cursos desde la Federación, presenciales y vía webinar también. O sea que podéis pedir información porque, ya os digo, tenemos 6 meses por delante, pero 6 meses pasan rápido y cuanto antes lo hagamos, ya que nos vamos a iniciar con los protocolos del COVID-19, sería interesante ya empezar directamente con los APPC. Después, indicar también que Sanidad, a nivel Ciudad de Valencia, ha puesto en marcha un proyecto que se llama Menjar Segur, que es una asesoría gratuita a 50 locales para hacer un seguimiento para la implantación de lo que son los códigos por puntuación de los establecimientos. También lo que invito a todos aquellos establecimientos de la Ciudad de Valencia que en este momento me estén viendo, que se pongan en contacto con nosotros para poder incluirlos dentro del paquete de los 50 locales. Bueno, como sabéis, y lo he dicho y lo voy a repetir, nos enfrentamos a momentos duros, complicados, inciertos. Nadie tiene la bola de cristal para ver qué no va a pasar. Lo que sí que os pido es, en primer lugar, muchísima responsabilidad. Responsabilidad. Tenemos que ser un sector modélico. No nos pueden decir mañana que ha habido un rebrote por culpa de la hostelería. No, no lo consintáis. No puede ser. Tenemos que ser el sector más modélico dentro de las normas higiénicas sanitarias que en este momento se van a implantar. Tenemos que ser modelo, modelo y modelo. Y después, otra cosa. Os lo pido, por favor, no os sintáis solos. O sea, en ningún momento os sintáis solos. Está la Federación Empresarial de Hostelería para ayudaros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llamar, porque estamos para eso. Os lo dijimos. O sea, no vamos a dejar a nadie en la cuneta. Vamos a luchar para que todo el mundo empiece juntos. Así que suerte y mucha salud. Muchas gracias.